Recibimos al licenciado Martín Bazán, él es subdirector de la consultora CB. Placer enorme recibirte, ¿eh? Un gusto que estés con nosotros, Martín. Silvio Sacomani te saluda. Silvio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, muchas gracias por la invitación, como No, siempre por un gusto charlar favor. con ustedes. Gracias por estar cada vez que requerimos aquí en torno, bueno, a tu presencia desde, obviamente, estás en Córdoba, ¿verdad? Sí, sí, en Córdoba. Exactamente. Bien, Martín, la primera consulta que quiero hacerte tiene que ver con un análisis, pedirte un análisis y una reflexión de, bueno, precisamente lo que aconteció el día domingo en Las PASO. Bien, una elección, primero yo creo que destacar el nivel de participación, muchos creían que iba a ser menor al que fue, creo que terminamos con un nivel de participación cercano al 69%. Era algo que se podía prever, quizá en algunas provincias habíamos tenido un nivel de participación preocupante, cercano al 50%, al 49%. Bueno, las elecciones nacionales demuestran tener o una importancia mayor en la población, ¿no? Y creo que en las generales va a ser aún más. Eh, eh, Soslayando esto, creo que la victoria de Javier Milei, una victoria impensada para muchos, e incluso para los que nos dedicamos al análisis de los datos, Ujú. con esas diferencias, ¿no? Podría ser que en algunos estudios haya estado como el candidato más votado, pero no con una diferencia Tan tal abrumadora, como ¿no es cierto? y con la influencia que termina teniendo esa diferencia en los mercados y en lo que fue después del domingo, ¿no? Todo lo que ha venido sucediendo económicamente para el país. Y un Sergio Massa que se encuentra en una posición bastante compleja, siendo el candidato del peronismo, una elección del peronismo quizá una de las peores De después la de la vuelta a la historia. democracia. Sí, 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 sí. Sí, incluso podríamos decir de la historia. Eh, y teniendo que resolver, teniendo ese cuesta arriba, teniendo la peor elección de la historia del peronismo quizá, y en el puesto de ministro de Economía, que en el día después de las elecciones, con una devaluación del 22%, ¿no? Lo cual lo deja en un escenario bastante complejo, y una Patricia Bullrich que parece intentar ponerse dura con el discurso de Javier Milei, pero bueno, tratar de medirse. Yo creo que en esta semana, por lo menos, fue una semana de medición, como pasa en el primer round del boxeo, ¿no? En donde los boxeadores se van midiendo y van viendo las fuerzas de uno y otro. Me parece que después de los resultados, bueno, pasó a ser un round de medición de unos y otros, a ver dónde hay que atacar. Seguro, seguro. Ahora, Martín, yendo al último trabajo que realizaron desde la consultora CB, ¿en qué día se realizó? ¿A posteriori, inmediatamente después de las PASO? Sí, este estudio es del 14 y 16 de agosto, lo terminamos ayer, y salimos al campo, sí, sí, inmediatamente apenas el lunes próximo a las elecciones, ¿no? Hay un número que realmente me llama la atención, teniendo presente, digamos, el resultado que obtuvo Sergio Massa, el porcentaje de votos que tuvo Sergio Massa. La pregunta que ustedes hacen es cómo califica el trabajo del gobierno nacional. ¿Podés comentar los porcentajes? Sí, en la calificación del gobierno nacional, una desaprobación del 74,7%, un nivel de aprobación del 17,5% y un nivel de desconocimiento, de decisión, digamos, del 7,8%. Estamos hablando, y ahí creo que radica un poco tu análisis. Unión por la Patria, tanto Grabois como Sergio Massa, obtuvo más porcentaje que el nivel de aprobación que nosotros Exacto, tenemos, ¿no? exacto. ¿Y cómo se puede llegar a explicar esto? Y ese voto es el voto de convicción política, ¿no? Yo creo que hay muchos sectores del peronismo que están en descontento con lo que viene pasando en el último tiempo en la economía argentina y en la política en general, pero no se ha alejado tanto en términos de políticas de derechos. Yo creo que en términos de política económica hay muchos sectores del peronismo que no se encuentran representados con estos últimos años del gobierno de Alberto Fernández, y quizás ya ni se sientan representados con Alberto Fernández,
pero aún así, fuera por el espanto que les causa Patricia Bullrich o Javier Milei, siguen votando, y yo creo que van a seguir votando, más allá de cualquier cosa que pueda llegar a pasar en la economía en este tiempo, a Sergio Massa, ¿no?, como el candidato de Unión por la Patria. Pero más allá que el candidato de Unión por la Patria, yo creo que es el candidato designado por Cristina Fernández de Kirchner, y eso hace que las masas sigan todavía, o por lo menos una parte de la masa siga ese voto, ¿no? Claro, el tema es que Cristina Fernández de Kirchner estuvo totalmente alejada de la campaña. Yo no hemos visto un apoyo cierto, contundente por parte de Cristina Fernández de Kirchner para con Sergio Massa. Todo lo contrario, Martín. Sí, pero y de igual manera ha sido el candidato designado por ella. Sí, eso es pero real. sabemos que la vicepresidenta teme mucho a las derrotas electorales, ¿no? Y esta escena, o esto ya lo hemos visto con el Scioli, candidato del 2015, y yo creo que lo veían venir, veían que venía una elección compleja. Después el oficialismo puede tener alguna chance, sí puede tener alguna chance, entrando en un balotaje, ¿no? Frente a Javier Milei, y apelando a muchísimo, a mucha suerte y mucha campaña, pero bueno, como viene la mano y como viene torcido todo el panorama económico, parece difícil. Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Miguel Riza te saluda. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo estás, Miguel? Un gusto saludarte. Gracias. Me quedé con el análisis anterior de la encuesta de, digamos, la aprobación que tenía el gobierno, ¿no?, que había sacado más votos que la aprobación del día después. Y yo creo que se debe al efecto devaluatorio, el tema de que el resultado en la encuesta haya dado de esa manera, porque no veo otro factor como para poder decir que fue lo desencadenante para que bajara tanto, digamos, la buena imagen, si lo queremos poner así, de la gestión del gobierno, ¿no? ¿Vos creés lo mismo? Sí, que ha sido un tema de incidencia clave en lo que puede ser una baja, incluso de la imagen del propio Sergio Massa. Eso es totalmente cierto, porque es algo que ha tenido un impacto muy fuerte, que el vecino de a pie lo ve todos los días en el supermercado, cuando quizás los precios no tienen, las góndolas no tienen precios, en cuando llega la góndola, algo que ya han vivido muchos, que quizás los más jóvenes no lo hemos vivido porque no hemos vivido la hiperinflación de los 90, quizás algunos han vivido algo del 2001, pero bueno, es el proceso económico posterior a una elección similar a una gran crisis, ¿no? Y eso se siente en la calle y termina implicando tanto para este oficialismo como hubiese sido para cualquier otro, ¿no? Uh-huh. Ahora, otra de las preguntas que hacen, y ya se refieren o van directo a los candidatos, Sergio Massa, Grabois, Larreta, Bullrich, Milei, Schiaretti, entre otros, es cómo califica el trabajo del gobierno nacional. Háblanos de Massa en primer término. Claro, bueno, ahí vemos una apertura, dependiendo de a quién votaron, cómo califican al gobierno nacional, ¿no? Entonces podemos decir que los votantes de Sergio Massa, el 53.9% lo aprueba a la gestión del gobierno nacional, pero incluso hay un 34.3% que lo desaprueba, y así todo votó a Sergio Massa. Esto es un poco quizá lo que yo les decía, de que bueno, dentro del grupo del 20% del grupo de votantes de Unión por la Patria, hay un sector que desaprueba la política que vienen llevando adelante, pero de todas maneras en las urnas se acerca. Quizá lo más destacable de esto es Juan Schiaretti. Por ejemplo, Juan Schiaretti tiene un nivel de aprobación del gobierno nacional dentro de sus votantes del 7.5. Sí. Es el más alto dentro de todos, el resto se enmarca en un menos de 5%, ¿no? Claro, siempre hablando dentro de los votantes de cada espacio. Exactamente. Por ejemplo, Juan Grabois, y quizá Juan Grabois representando al kirchnerismo más duro, ¿no? Más duro, más rancio. Dentro del peronismo, aprueba el gobierno nacional solamente el 38.2, y el 51.1 desaprueba a la gestión del gobierno nacional. Uh-huh, uh-huh. Y ahora, refiriéndote a Larreta y Bullrich, me interesa mucho. Bien,
El tema de Larreta y Bullrich tienen un nivel de desaprobación del gobierno nacional superior al 90% los dos. Horacio Rodríguez Larreta, 91.4 dentro de sus votantes desaprueban al gobierno nacional, y dentro de los votantes de Patricia Bullrich, el 94.4 desaprueba la gestión del gobierno nacional, ¿no? Está claro. Y dentro de Javier Milei te va a consultar. Javier Milei, 93.2, todos por encima del 90%. Claro. Parece ser votantes, ¿no?, que difícilmente, o núcleos de votantes que difícilmente puedan llegar a votar a Massa, incluso en un balotaje. Martín, tengo una pregunta más, viendo el análisis que han hecho excelente en la encuesta por el trabajo de la consultora, y analizando lo que dejó la elección del pasado domingo. ¿Vos ves que haya una polarización entre dos fuerzas, o, en su defecto, seguiremos con la ecuación de casi los 4/4, algunos le dicen 1/3, teniendo en cuenta los tres principales candidatos? Yo digo 4/4 en función a la cantidad de gente que nos fue a votar. ¿Cuál ves de los dos escenarios posibles para la próxima campaña y las elecciones que vienen? Bien, yo creo que al cuarto ese que vos mencionás es el que todos van a ir a buscar. Obviamente. Todos los candidatos van a hacer poco hincapié en ese porcentaje de la población que no fue a buscar, que no fue a votar, y que todos lo van a ir a buscar. En relación a Sergio Massa, creo que va un poco más en el eje de la polarización, de marcar, bueno, Bullrich y Milei son lo mismo, y nosotros somos la parte distinta, y vamos a demostrar algo que no venimos haciendo quizá, o no sé bien cómo explicar lo que puede llegar a pasar con Sergio Massa. Totalmente. Pero bueno, es un poco lo que atraviesa la política argentina. No, se entiende totalmente lo de Massa que estás explicando. Y bueno, y Patricia Bullrich creo que va a mantenerse, o va a mantener un discurso más tranquilo, buscando mantener los tercios, ¿no? Y meterse en un segundo lugar, y después pelear mano a mano en un balotaje. Yo creo que va a ser muy difícil para Javier Milei terminar esta elección en una primera vuelta, casi imposible, por lo cual creo que vamos a ver a un Javier Milei bastante mesurado, y tratando de conseguir algún voto más, pero sin tener ningún exabrupto que lo puede llevar a perder votos, ¿no? Sí, interesante el análisis, y algo para tener en cuenta, ¿no? Porque en las últimas elecciones donde hubo paso, generalmente el candidato que más votos saca en las PASO o en la primera vuelta, después pierde la elección. Sí, estamos hablando de una elección muy larga, ¿no? Claro. En donde son casi 3 meses, si contamos cuando terminaríamos con el balotaje, tenemos 2 meses hasta las generales y 1 mes más, y 3 meses en la política argentina, con la dinámica que llegamos. Fíjense todo lo que pasó políticamente desde la elección hasta hoy, y solamente pasaron 4 días, Sí, ¿no? Sí, Imagínense lo que puede llegar a pasar en 4 meses. No, a eso iba la pregunta, ¿no? ¿Cómo se van diluyendo las cuestiones, ¿no? Digamos, de lo cotidiano por lo efímero que son las mismas coyuntura nacional que estamos teniendo e internacional. Sí, totalmente. Por eso decía que más o menos a grandes rasgos, qué es lo que creo que va a buscar cada uno de los espacios, ¿no? Por ahí aparece también la figura de un Juan Schiaretti, que si bien hoy tuvo un 3.8 y quizá menor intención de voto de la que se creía en un momento, bueno, ese 3.8 en una elección balotaje puede llegar a ser agua en el desierto, ¿no? Y hay que ver cómo lo van a ir a buscar y quién lo va a ir a buscar y con quién puede terminar acordando. Claro, porque en el caso de que Horacio Rodríguez Larreta se haya posicionado por sobre Patricia Bullrich, sabemos que el voto de Schiaretti, a ver, en el caso de ser un voto útil, se iba a direccionar seguramente a Horacio Rodríguez Larreta, pero ahora con Patricia Bullrich no se sabe muy bien. Sí, y también para analizar, nosotros hicimos un seguimiento de quizá qué podría llegar a pasar con los votos de Horacio Rodríguez Larreta, y nos marca que quizá el 60% de los votos podrían ser lineales a Patricia Bullrich, y hay casi un 20% que podría ir a Javier Milei, y hay algún porcentaje que se dispersa entre el resto de los candidatos, ¿no? Entonces por ahí, cuando se analiza, y creo que ahora el mayor trabajo que van a tener los estudios de opinión pública va a ser ver a dónde van los votos, tanto de Horacio Rodríguez Larreta como los votos de Juan Grabois, como los votos de quienes no fueron a votar,
y a dónde van dispersándose esa intención de voto importante. Claro. Comentanos acerca de las imágenes, digamos, de qué imagen positiva y negativa tiene cada uno de los candidatos que quedan finalmente posicionados de cara a las candidaturas en las generales. Javier Milei, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa son las que más me interesan. Bien, solamente acá medimos a los presidenciales de cara a lo que van a ser las elecciones, o sea, no lo tenemos a Larreta, pero Javier Milei 44.5 de imagen positiva, 45.6 de negativa, fue quien mayor imagen positiva obtuvo. Patricia Bullrich 40.9 de imagen positiva, 51.8 de imagen negativa, y Sergio Massa 26.1 de positiva, 69 de negativa. Esto es post-paso, ¿verdad? Post-paso. Esto es una encuesta realizada entre el 14 y el 16 de agosto. Está claro. ¿Y el escenario que se viene entonces, Martín? Bien, todavía no tenemos medido el número, el escenario electoral, teniendo en cuenta que todavía falta mucho, pero sí hicimos una pregunta interesante en relación al piso y techo electoral, y acá podemos ver que, bueno, en techo electoral Javier Milei tiene un techo electoral del 52.1, pero lo más interesante es ver la diferencia que hay entre Patricia Bullrich y Sergio Massa. Si bien Sergio Massa tiene un piso electoral un poquito más alto, porque es 18.6 contra 18.5 que Patricia Bullrich, el techo electoral de Patricia Bullrich es mucho más alto que el de Sergio Massa. Estamos hablando de 47.4 para Patricia Bullrich y 34.9 para Sergio Massa. Casi 14 puntos más para Bullrich de posibilidad de crecimiento, ¿no? Cuando hablamos de techo electoral, son las personas que seguramente votarían, más las que podrían llegar a votarlo, que no lo han votado, pero que podrían llegar a votarlo. Entonces creo que ahí va a estar una de las claves, pensando a quién se puede meter en ese segundo lugar en el balotaje, teniendo en cuenta que Patricia Bullrich, bueno, tiene una posibilidad de crecimiento mucho mayor. Hay que ver cómo afronta la campaña electoral, qué rol empieza a jugar también Horacio Rodríguez Larreta en la campaña, ¿no es cierto? En esos 10-8 puntos que tuvo, para que, bueno, en esa campaña y en un mano a mano cercano, esos votos puedan ser lo más trasladable posible. Seguro. ¿Nos podés repetir los pisos y los techos de Javier Milei, de Patricia Bullrich y de Sergio Massa? Bien, piso electoral de Javier Milei 26.5 para él, y techo electoral 52.1. Patricia Bullrich 18.5 de piso electoral, techo electoral 47.4, y Sergio Massa 18.6 de piso electoral y 34.9 de techo. Si se dan estos números que estás planteando, estamos en presencia de un balotaje entre Javier Milei y Patricia Bullrich. Sí, es lo más posible, digamos, en términos de la posibilidad de crecimiento de cada uno, ¿no? Porque si repasamos los números de Sergio Massa, bueno, como mucho, como potencialidad de voto, de lo que más podría llegar a sacar, estamos hablando de un 34.9, que si bien sería un número altísimo, es muy difícil acercarse al máximo del techo electoral de cada votante. Exacto. Entonces, si bien, bueno... generalmente se hace un promedio entre el piso y el techo, ¿no es cierto? Claro, exactamente, porque si bien decían muchos, Sergio Massa está cerca de su techo electoral. Bueno, no está cerca de su techo electoral, pero el tema es que acercarse lo más posible al techo electoral es cada vez más difícil para un candidato. Entonces, bueno, en ese nivel de convencimiento de votantes, Sergio Massa tiene a muchos menos que convencer de los que tiene Patricia Bullrich, porque a los que nunca lo votarían es muy difícil de cambiar de opinión, sobre todo dentro del núcleo duro de los votantes del kirchnerismo, ¿no? Martín, te agradecemos muchísimo. Sí, siempre es un placer escucharte y que nos acompañes. Te dejo un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias como siempre, muy amable. Adiós, Martín, hasta siempre. Lo escuchabas al licenciado Martín Bazán.